Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? Perfecto, perfecto. ¿Cómo están? Bueno, ahí Bien, se va estaba sumando la sufriendo. gente. Buenas noches a todos. Estaba con problemas de conexión. Ahí está. Sí, para cómo ya el miércoles pasado hice un vivo sobre Nueva Era y pasó de todo, digo, hoy otra vez. Pero bueno, no, gracias a Dios estás acá. Acá nos Buenísimo, ahí dice, me dice. acá la gente nos dice que se ven los dos. Bien, Perfecto. genial, genial, genial. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a vos, a los espectadores. Disculpen los problemas técnicos. Espero que ahora estemos todos bien. ¿Cómo estás, querido? Nuestro primer live. Nuestro primer link. Gracias por la buena onda de siempre, que me has contestado, te he escrito, bueno, en otras redes, en otras cuentas. Mucha gente te manda saludos, entre ellos Jere de LGTB al desnudo me dice mandale un saludo grande. Así que bueno, sos muy querido en el ambiente y me encanta. Bueno, muchas gracias a Jere por estos saludos y esperemos ahora darles más municiones, más artillería en todos estos temas de apologética que son tan interesantes. Genial. Juan Carlos, antes de arrancar, bueno, contarles, ya ahí en la plaquita publicitaria decía que sos licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional del Norte de Santo Tomás de Aquino, pero no solamente sos eso, yo te conozco la primera vez por un debate en economía con Estuliendo, que Así defendía es, la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, yo tengo mucho con este interés. valiendo, sí, sí. Exacto. Yo tengo mucho interés que la gente te conozca, que la gente te siga, que la gente te consulte, así que te cedo la palabra a vos para que te presentes y cuentes un poquito más a qué te dedicas. Soy escritor, como dijiste, soy bachiller y licenciado en filosofía por la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. En ese sentido, suscribo la línea aristotélico-atomista dentro del gran mundo de lo que se llama la filosofía realista, como opuesta a la filosofía de la inmanencia. Dentro del realismo hay varias líneas y hay muchos autores, no solamente Aristóteles y Santo Tomás, pero ciertamente ellos dos son dos titanes, dos colosos del pensamiento que no pueden ser obviados, pero también, por ejemplo, está un Blas Pascal, un San Agustín, un Juan Donoso Cortés, que es extraordinario. Hay muchos grandes filósofos en Argentina. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a Alberto Caturelli, a Jordán Bruno Yenta, ambos que en paz descansen? Hay una gran línea de filósofos y una gran tradición, y yo intento recibir la doctrina de ellos y como enano que se para sobre los hombros de gigantes, intentar ver un poquito más, ¿no? Genial, genial. Juan Carlos, ¿querés anunciar ya las redes? Porque quiero que te sigan, vuelvo a repetir. Anunciar tus redes, dónde te pueden contactar. Bueno, por un lado está el canal de YouTube, buscan Juan Carlos Monedero, van a ver una bandera argentina, una imagen de la Virgen de Luján, no me confundan con el monedero español, que es Bien. un persona igual a mí, que hasta toca los mismos temas o temas muy parecidos, pero que es chavista, comunista, abortista, obviamente no tiene nada que ver conmigo. ¿No? Pero bueno, hay confusiones muy graciosas que se han dado al respecto. Y después tienen mi página www.jcmonedero.com, en la cual una vez por semana, una vez cada 2 semanas voy volcando distintos artículos. Y si no, el Facebook, el Twitter y también el Instagram. Pero les confieso que no soy muy amigo de las redes sociales y que ando buscando una persona que las sepa manejar, porque eso es algo que a mí me gusta estar estudiando, escribiendo, debatiendo y publicando y dando conferencias. Y es algo que se me escapa esto. Admito que si hay errores o lo que sea, descoordinación, es por esto, por las limitaciones del ser humano, que en mi caso son muchas. Me uno al club de los que les cuesta la tecnología. Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, espero que sepan Genial. entender del otro lado.
Juan Carlos, le entregamos, ¿te parece si le entregamos toda esta conversación a, ya que está, que vos bien la nombraste y la tenés en tu portada, a la Santísima Madre, a la Virgen de Luján? Me parece extraordinario. Dale, ¿Querés que en nombre del hacemos Padre. una oración? Dale, hacemos una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, Padre bueno, te pedimos en esta noche que envíes tu Santo Espíritu, que sea Él el que dirija esta charla, este encuentro, y de corazón te pedimos que se cumpla tu palabra, que dice que la verdad los hará libre. Todo te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Juan Carlos, estoy preparadísimo. Mira cómo te estaba esperando. Tiré en un grupo de WhatsApp la placa publicitaria y me dijeron, a todos esos que creen que desciende del mono, llevale banana. Así que bueno, a mí me gusta la verdad, a mí me cuesta creer que descendemos del mono, sobre todo yo que no tengo un pelo, salvo que sea una cadena evolutiva nueva. Pero bueno, te comento, la primera vez que leía sobre el evolucionismo, leía al padre Olivera Rabasi, y la verdad que me parecía, digo, hay que aclarar este tema. Bueno, después vi un video tuyo en YouTube donde le enseñabas a un chico y a su padre, donde, si mal no recuerdo, creo que una profesora católica había hablado de que descendemos del mono. Ahí dije, bueno, ya no me hizo tanta gracia. Y lo que me pasó, que te comentaba, hace unos días, un amigo mío que estudia en el profesorado de Ciencias Sagradas, un sacerdote que da la materia Teología Bíblica, dijo que descendemos del mono y que la Biblia no es un libro de ciencias y que la teoría de Darwin está científicamente comprobada. Entonces ahí dije, eh, me vino el tema de las feministas, donde nosotros los argentinos sobre todo nos dormimos bastante, nos reímos, que eran un grupito, y después, bueno, estamos como estamos. Y dije, no quiero que pase lo mismo. Pero bueno, vos decime si es que son casos aislados, y yo estoy muy loco, muy obsesionado, o hay que tomarlo con seriedad y empezar a enseñar y a estar preparados para esto. Sin duda lo segundo. Sin duda lo segundo. Si bien no es comparable el ataque o el avasallamiento de estos temas con el tema del feminismo o del abortismo, sin duda que a nivel de cátedra, las posturas semi-evolucionistas o evolucionistas o católica evolucionistas han ganado una suerte de consenso, en el sentido de que hoy 8 de cada 10 profesores o es evolucionista, o es un semi-evolucionista, o es evolucionista católico, o por lo menos ha naturalizado de tal manera la perspectiva evolucionista que ya ni siquiera le parece un tema de discusión. Le parece algo tan normal como que llueve. Wow, es más grave de lo que yo creía. Bien. Juan Carlos, explícanos entonces, como niños de 5 años te pedía yo, empecemos, para los que no sabemos nada, ¿qué es el evolucionismo? ¿De qué se trata? Ante todo, el evolucionismo es una suerte de explicación que pretende ser científica acerca de el origen de la vida y especialmente el origen de la vida humana. En francés se le llamaba transformismo. ¿Por qué? Porque supone que las especies que hoy vemos en la Tierra son el fruto de un largo proceso y que todas las especies están unidas unas y otras por medio de una cadena invisible. Es decir, el hombre hoy parece distinto al mono, pero en algún momento hay algún tipo de ancestro común del cual derivaron ambos, hombre y mono. Y a su vez, ese ancestro común derivó de otro ancestro común a través de generaciones y de escalas reproductivas.
Y así sucesivamente nos vamos para atrás en un árbol de la vida y llegamos a un primer ser unicelular. Entonces, ¿cuál es uno de los elementos clave de la teoría de la evolución? El hecho de el tronco común de la vida. Todos los seres están conectados por medio de un árbol, el árbol de la vida. Ustedes van a buscar a internet, buscan en Google, pongan árbol de la vida evolucionista. Yo no sé si vos podés subir o montar una imagen en esta conversación y vas a poder mostrar el árbol de la vida evolucionista, ¿sí? Como todos los seres provienen unos de otros hasta llegar a un primer ser unicelular. Entonces, esa es una de las bases de la teoría de la evolución. Todos los seres estamos conectados. No es que hay creación separada. Y esto lo dice explícitamente Darwin. Si ustedes van al libro del Génesis, Dios crea en el primer día tales seres, en el segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto. Son seres separados. No es que unos provienen de otros. Por supuesto que ahí se abre otro tema, es ¿qué significa la palabra día? ¿Es un periodo de tiempo indeterminado? ¿Es un día solar de 24 horas? El magisterio de la Iglesia no se define, pero lo que podemos decir es que sea lo que sea un periodo de tiempo de 24 horas o un periodo de tiempo indeterminado, lo que es cierto es que ningún ser distinto de una especie distinta proviene de otro. ¿Qué va a decir Darwin? Dice, no es como la creación especial. Los seres provienen unos de otros. Entonces, primera cosa clave del evolucionismo, un tronco común de todos los seres. Bien. Perfecto. O sea, todo, o sea, delfín, pájaro, hombre, murciélago, jirafa, todos venimos de una sola raíz. Exactamente. No de forma inmediata, sino a lo largo de muchos cambios, a lo largo de millones de años. Entonces, Dale. primer elemento, todos los seres están unidos por un ancestro común y a su vez todos responden a un único ser unicelular. Segundo elemento, estos cambios nunca son abruptos, permanentemente está cambiando y permanentemente está evolucionando. Juan, se cortó un segundito. Perdón, se cortó Sí, un pedacito. Que estabas diciendo que era un proceso de millones de años y se cortó unos segunditos. un proceso que empezó hace millones de años, que dura millones de años y que acumula pequeños y pequeñísimos cambios a lo largo de millones de años. Tenemos Bien. millones de cambios a lo largo de millones de años. Por lo tanto, ningún ser permanece siendo siempre lo que es. ¿Y eso a qué Perfecto. te suena? Eso, obviamente, suena a relativismo. ¿Se acuerdan la Claro. frase célebre de Heráclito? Nadie se baña dos veces en el mismo río. Si el concepto de especie, como dice Darwin, sino que entonces no hay nada fijo en la naturaleza. No hay nada estable. Perfecto. De La ahí teoría, al relativismo estamos a un paso. bien. La teoría de Darwin es una teoría, está comprobada científicamente. Bien, tenemos que ir antes a temas un poco más que nos permitan llegar a esa cuestión. Bien, bien, bien. Dale nomás. Eh, entonces, una vez que definimos qué es la teoría, falta el elemento clave. Dijimos, un tronco común, un ser unicelular, millones de cambios, millones de años. Y según la teoría, no hay, según Darwin, no hay una inteligencia que mueva, que comande, que dirija el proceso de evolución. Esto es clave. Hay citas de Darwin que pueden indicar otra cosa, pero lo cierto es que el proceso de la transformación de las especies tiene lugar de manera azarosa, por medio de la casualidad y a través de la lucha por la vida, de la supervivencia del más fuerte. Entonces,
juntamos ese elemento y tenemos que, ya científicos posteriores a Darwin, pasarán a decir, primero que Dios no interviene en la naturaleza, y de ahí a decir, Dios no interviene en el universo, y de ahí a decir, Dios no es necesario, por lo tanto, Dios no existe. El evolucionismo, entonces, en ese sentido, va a cargarse con un fuerte componente antiteísta, de ateísmo militante, y va a ser vehículo del ateísmo militante. Esto es un hecho. Nos puede gustar, nos puede no gustar, podemos decir que está mal interpretado el evolucionismo, es otra discusión. Podemos decir que los ateos utilizan el evolucionismo para difundir el ateísmo, es una discusión para tener, pero no hay ninguna duda de que el hecho fáctico es que la teoría de la evolución sirvió para comunicar el materialismo y que en la inmensa mayoría de los casos la teoría evolucionista está presentada de forma crasamente materialista, materialista hasta los huesos. Entonces, no es la excepción el materialismo, es la regla. Esto es importante que lo entendamos, porque algunas personas intentan defender una suerte de evolucionismo cristiano o católico o no tan bélico con la religión, pero lo cierto es que en la inmensa mayoría de los casos prevalece una visión claramente materialista del evolucionismo. Bien, era una de las preguntas, si esto era algo inocente o era un ataque directo contra la fe cristiana. Entonces yo lo que haría es tratar de sintetizar y decir, ¿cuáles son los elementos científicos del evolucionismo? ¿Cuáles son los elementos ideológicos? Y movernos en ese plano y distinguir, porque es propio del filósofo distinguir. En primer lugar, la teoría evolucionista, tal como la planteó Darwin, recibe el nombre de darwinismo. Luego esa teoría fue reformulada y se incorporaron algunos elementos, se incorporaron el descubrimiento de las leyes de Mendel. Mendel era un sacerdote católico. Luego la teoría fue reformulada y se presentó en lo que se llama la nueva síntesis, la síntesis moderna, hacia los años 20, años 30 del siglo XX. ¿Sí? Esa teoría ya no era idéntica al darwinismo de Darwin. Tenía semejanzas, pero no era idéntica. Y luego la teoría, hacia los años 70, 80, comienza a ser reformulada y empieza a recibir graves críticas. Contrariamente a lo que se pueda pensar, las primeras críticas que recibe la teoría son de adentro, no de afuera. La gente llega a pensar que los que critican son los sacerdotes, los teólogos, los cardenales, pero los primeros que criticaban a la teoría eran los mismos paleontólogos, o los biólogos, o incluso filósofos de la ciencia, como Karl Popper. Karl Popper, un filósofo racionalista. Yo no soy racionalista, pero tengo que reconocer que fue un gran crítico. Y uno de los principales puntos de crítica, ¿cuál fue? Fue el siguiente. El método científico pregona que es esencial a la ciencia el hecho de la repetibilidad del experimento. Yo tengo que poder repetir lo que estoy observando, cuantificarlo y observarlo empíricamente con mis instrumentos en un laboratorio. Ahora bien, ¿cómo puedo yo repetir el evolucionismo? ¿Cómo puedo yo tomarme, digamos, un viaje e ir al pasado en el tiempo para ver cómo, si el evolucionismo es una cuestión que ocurrió en el pasado, yo no puedo volver para atrás? Entonces, primera cosa, yo no puedo someter esto al método científico experimental. En segundo lugar, toda teoría científica es algo observable, de lo cual yo puedo tener algún tipo de predicción, puedo predecir algo, o debería poder hacerlo. Bien, cuando nosotros intentamos
predecir algo del evolucionismo, se nos dice, no, bueno, no vamos a ver los cambios. Che, ¿pero por qué? Porque los cambios se ven luego de millones y millones de años, y nadie vive ese tiempo. Entonces, no podemos investigar para atrás, no podemos investigar para adelante. Se vuelve algo dialéctico. Entonces, yo diría, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué elementos verdaderos hay en el evolucionismo? Bien, existe lo que se llama la microevolución. Es decir, el hecho de que las especies cambian. Es cierto, cambian dentro de la línea de la especie. Por ejemplo, los perros. Vos cruzás distintos perros y obtenés distinta raza de perros. Chihuahua, Gran Danés, Doberman, tenés ovejero alemán, tenés un montón de razas. Y son distintos, pero siguen siendo perros. Vos también podés cruzar distintos tipos de vacas. Hay distintas combinaciones, podés sacar vacas lecheras, otras que no. Hay distintos tipos de moscas de la fruta, por ejemplo, que se pueden cruzar. Entonces, para empezar, es cierto que hay una microevolución, es decir, las especies cambian. Eso no hay ninguna duda. Los seres humanos, hay unos blancos, otros más negros, otros de piel llamada amarilla, hay unos gordos, flacos, hay unos con más pelo, otros con menos pelo. Por ejemplo, es cierto que hay peludos, hay hombres que eran más fuertes, antes éramos quizás más resistentes al frío, ahora no es necesario eso, pero todo eso, seguimos siendo hombres. Es decir, siempre fue posible la cruza genética de un varón y una mujer para formar un vástago de la misma especie. En cambio, eso está completamente comprobado, la microevolución. Pero la macroevolución, que es la verdadera palabra evolución, es otra cosa completamente distinta. Es el salto de una especie a otra, superior. Y eso no solamente no está comprobado, sino que existen gravísimas objeciones que pesan sobre ese salto. De forma tal de que son muchos los científicos, que ahora te voy a citar algunos, que sostienen que la teoría no está comprobada o incluso está gravemente objetada, y algunos llegan a decir que incluso estaría refutada. Un segundito. Recién usaste la palabra microevolución y citando al doctor Leguizamón, él no le gusta para nada esa palabra porque dice que puede llevar a confusión y como que, bueno, hay pequeñas evoluciones. ¿Qué opinas? Opino que Raúl Leguizamón sabe mucho más que yo del tema, pero la palabra microevolución no fue una decisión mía. Es el resultado de estudio, por ejemplo, de otros científicos y estudiosos del tema. De todas maneras, me inclino a pensar que si Raúl Leguizamón considera eso, me sostengo, me suscribiría a la opinión de Raúl Leguizamón. Si querés sacar esas palabras, podemos decir que en vez de ser cambio de especie, que esa es evolución con mayúscula, lo que yo llamaba microevolución sería cambio de la especie. Bien. Pero sigue siendo la misma especie, no hay un salto, y es la variabilidad propia de la especie. Que el hecho que vaya de un chihuahua a un gran danés, de un hombre más gordo a un hombre más flaco, uno más alto, más bajo, pero sigue siendo la misma especie. Eso no es evolucionismo. Si vos crees en la adaptación, no sos evolucionista. Adaptación es una cosa, evolución es otra. Perfecto, perfecto. Juan Carlos, entonces, la sustancia no cambia. Resumiendo lo que dijiste. La sustancia puede cambiar. ¿Cómo que no? Aristóteles lo dice. No, me refiero, bueno, a ver, capaz que me expresé mal, digo, se puede haber cambio, pero seguimos siendo humanos, puede haber cambio en los perros, pero siguen siendo Ahí perros. está. Bueno, ahí vamos a eso. ¿Qué dice Aristóteles? Dice, la sustancia es aquello que existe en sí. Y la sustancia puede cambiar de dos maneras. Puede haber un cambio accidental o un cambio sustancial. ¿Cuál es el cambio accidental? Por ejemplo, crecer.
Yo a los 15 años era más chico, ahora con el paso del tiempo voy cambiando. Crecer. Yo antes era más flaco, ahora estoy más gordo. Son cambios accidentales. No modifican la sustancia en sí. Yo sigo siendo el mismo individuo. Ahora, hay cambios sustanciales. ¿Como cuál? Dice Aristóteles. La generación y la corrupción. La muerte es un cambio sustancial. Bien. Cuando el alma se separa del cuerpo, ese individuo ya no está ahí. Y el cuerpo comienza a descomponerse y a desordenarse en todos sus elementos. Tenemos el óvulo, tenemos el espermatozoide. Cuando se unen, ahí tenemos un cambio sustancial. Ya no es óvulo y ya no es espermatozoide. Ahí tiene lugar la concepción, también llamada fecundación, y se produce un nuevo ser único e irrepetible. Entonces la sustancia sí puede cambiar, pero ojo, si cambia sustancialmente ya deja de ser lo que es. ¿Estamos bien o...? Ahí está, ahora te escucho. Se alcanzó a escuchar que la sustancia puede cambiar de forma accidental. Sí, Y claro. no, y no sé si quedó algo más, porque ahí se cortó. Simplemente cambio accidental y cambio sustancial. Pero el evolucionismo no maneja esta terminología aristotélica y lo confunde todo. Diga nomás, te Te- escucho. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando uno quiere evaluar la teoría de la evolución, tiene para tomar el tema por varios lados. Vos podés primero mostrar que es imposible que los seres cambien permanentemente y que a veces el cambio de esos seres significa la muerte para esos seres. Primer argumento. Segundo argumento, podés mostrar que la razón por la cual se colocan esos seres en el árbol de la vida es absolutamente arbitraria. Esos seres se colocan en el árbol de la vida supuestamente siguiendo un criterio de forma, un criterio de fósil. Entonces, ¿por qué nos ponen a nosotros después del mono? Porque el mono, el fósil de mono, se parece al hombre. Entonces el criterio es el parecido. Parecido es parentesco. Eso es una falacia. Parecido no necesariamente es parentesco. Perfecto. Por ejemplo, la cebra es parecida al caballo, pero eso no significa que sean uno el antecesor de otro. Incluso te diría que a nivel fonoaudiológico, los más parecidos a los hombres son los loros, no los monos. El ojo más parecido al ojo humano no es el ojo del mono, es el ojo del pulpo. Wow. Entonces, si se trata de parecidos, ¿por qué le damos prioridad al parecido eh, de forma, de estructural, y no le damos prioridad al parecido de lo fonoaudiológico o al parecido del ojo? Genial. Incluso, o sea, parecido por parecido podría ser cualquiera. Después hay otro argumento, que es que mientras más complejo es un organismo y una estructura, más difícil es que funcione al azar. Entonces, ya que el evolucionismo plantea que no hay Dios o no existe Dios, o por lo menos Dios no interviene en la naturaleza, la pregunta sería, ¿cómo puede ser que los seres evolucionen sin un impulso, una guía, una dirección que los lleve a evolucionar? Entonces empezás a hacer cálculos y la matemática realmente destruye la evolución. Te voy a dar un ejemplo. Vos tenés una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara o seca? Tenés un 50 y 50%. Tenés un dado. Vos estás jugando al TEG. Estás jugando al TEG con un amigo. ¿Cuál es la probabilidad que te saques un 6? Bueno, eso es muy fácil. El 16,66%. La probabilidad de que vos te saques un 6 es de 1 sobre 6. ¿Cuánto es 1 sobre 6? 16,66. Pero ves que ya es más difícil. Antes tenía el 50%, ahora tenés el 16%. Vos estás jugando el truco.
tenés las 40 cartas españolas. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga el ancho de espadas en la primera carta? Un 2,5%. Va bajando. 1 sobre 40. 2,5%. Entonces, fíjate, mientras más cartas haya en el mazo, menor es la probabilidad de que salga la carta que yo necesito. ¿Eso está claro? Perfecto. Bien. Bueno, las cartas son como la complejidad de la naturaleza. Mientras más complejidad hay, menor es la probabilidad de un surgimiento por azar. Entonces, la naturaleza es mucho más compleja que un mazo de cartas. La probabilidad de que en todas las formas posibles, que eso se puede ordenar, se ordene justo de la forma que funciona, es bajísima. Y es más baja mientras más se descubre. Tanto es así que los científicos dicen que la probabilidad de que la naturaleza haya surgido por azar tiende a 0. Y eso es lo que mueve a la gente a decir, es imposible que el universo haya surgido por azar. Es absolutamente improbable matemáticamente, es un delirio absoluto. Entonces, cuando vos empezás a estudiar estas cosas, el evolucionismo empieza a caer. Empezás a verle grietas al evolucionismo. Y por eso es que ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la necesidad de esta teoría científica que tiene un montón de problemas? Como mínimo, unirla o enlazarla con la religión. No hay ninguna necesidad. Esta teoría está golpeada, se cae a pedazos. Hay un montón de objeciones que yo no he presentado. Te invito a ver algunos de los artículos o videos sobre el tema. Hay científicos como Michael Denton, Evolución, una teoría en crisis. Recién mencionabas a Raúl Leguizamón, al padre Oliveira Rabasi, al padre Carlos Niño. Googleen la conferencia La pseudociencia del evolucionismo, a Juan Manuel Torres, mendocino, a Horacio Boló. Hay un montón de intelectuales. Busquen, por ejemplo, este libro extraordinario, Proceso a Darwin, de Philip E. Johnson, un abogado norteamericano. Hay un montón de críticas al evolucionismo. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿qué necesidad tenemos los católicos de comprometernos con una teoría científica que está tan golpeada, que algunos consideran refutada y otros como mínimo consideran seriamente obstaculizada? Para mí no hay ninguna necesidad. Bien. Juan Carlos, entonces, a ver si te entendí bien, pasando en limpio, esto más que una teoría es una ideología y es un ataque directo contra Dios. Cuando la teoría de la evolución se presenta de forma ideológica, sin duda es lo que vos decís. Hay algunos casos, no obstante, en que la teoría no se presenta con esa agresividad. Pero incluso en esos casos, la teoría es inconducente por falta de evidencia, por evidencia incompleta, y yo entiendo que debería ser rechazada como teoría científica, y no me parece razonable que los filósofos católicos intenten salvar la teoría cuando ya a nivel científico está llena de fisuras. Juan Carlos, vos ahí recién nombraste a los filósofos católicos. ¿Qué pensás, qué suponés que puede llevar a un sacerdote, como este caso que te conté, a decir semejante cosa? Porque un sacerdote tiene mínimo 8 años de formación, ve los filósofos que vos has nombrado, San Agustín, Santo Tomás. ¿Qué suponés que lleve a decir en un aula, bueno, ahora que entiendo más, semejante cosa? Y no creo que sea el único y un caso aislado, como vos has nombrado, ya la profesora católica y lo que has nombrado al principio, que cada No, vez no más. es. No, no lo es. Cierto es que hay algunos antecedentes
de declaraciones papales que tienen que ver con el tema y que pueden haber alentado esa posición. Para empezar, tenemos que remitirnos a los años 50, Pío XII, la famosa encíclica Humani Generis. En esa encíclica, el Papa Pío XII plantea que se puede estudiar el origen del cuerpo del hombre a partir de una materia preexistente, siempre y cuando quede salvado el origen del alma humana como una creación directa de Dios. Pero el Papa lo que hizo, si ustedes leen la encíclica, Humani Generis, punto 29, lo que el Papa hizo fue simplemente decir, estudia. Esto queda firme, el alma humana es creada directamente de Dios, no surge de evolución alguna. Y lo otro, el Papa deja libertad para que los científicos católicos discutan. Pero el Papa no está afirmando, como muchos pretendieron después decir, el cuerpo del hombre surge por evolución, el alma surge por creación. Eso es una interpretación absolutamente arbitraria. En otras palabras, que el Papa diga que el alma surge por creación, no está diciendo el cuerpo surge por evolución. ¿Y por qué lo dijo? Porque la Iglesia no tiene potestad para cerrar una cuestión científica. Tiene potestad para definir la doctrina evangélica y las verdades morales y las verdades dogmáticas. Si la Iglesia hubiese definido o hubiese utilizado o comprometido su autoridad para definir una cuestión científica, estaría haciendo algo para lo cual no es su vocación, no está para eso la Iglesia, no está para consagrar o rechazar epistemología científica. Entonces, sabiamente, Pío XII, ¿qué hace? Investiguen las dos hipótesis, muchachos, pero esto queda firme, el alma humana es creada por Dios, punto. Después de eso Bien. hubo otras declaraciones, de Juan Pablo II, hubo uno o dos de Benedicto y hubo uno o dos de Francisco. Por ejemplo, entre las tres declaraciones de Juan Pablo II había que estudiarlas una por separado y después estudiar si tienen coherencia interna las tres. El católico aceptaba la teoría de la evolución. Cualquier persona que estudie la teoría de la evolución va a ver un montón de objeciones, grietas, problemas, contradicciones e incluso fraudes. Porque hubo un fraude, el llamado fraude del hombre de Piltdown, en la década del 10 del siglo XX, que se descubrió 40 años más tarde. Y que el propio Stephen Jay Gould, evolucionista, admite que es un fraude. ¿En qué libro? En el libro Wonderful Life, Vida Maravillosa. Voy a citar algunos libros. Cité, por ejemplo, Proceso a Darwin, de Philip E. Johnson, muy recomendable. Lo pueden encontrar como Juicio a Darwin. También está Más allá de Darwin, de el paleontólogo Roberto Fondi. Es un libro amarillo editado por la UNSTA de Tucumán en los años 70, un libro de tapa amarilla, Más allá de Darwin. Después, por ejemplo, tienen las conferencias del padre Baliña, ya las cité. Vayan a una que está en YouTube que se llama La pseudociencia del evolucionismo. Después, por ejemplo, tienen los trabajos de Juan Manuel Torres, mendocino, Horacio Boló, Raúl Leguizamón, que además se van a matar de risa porque tiene muy buen humor, Raúl. Sí. Díaz Araujo puede ser también. ¿Cómo? Díaz Araujo también no escribió sobre el evolucionismo. Enrique Díaz Araujo, el padre Olivera Rabasi. Hay mucho material sobre eso.
Quería agregar ya que citaste la encíclica Humani Generis, para que se queden un poquito tranquilos los católicos, porque dentro del catolicismo hay como dos corrientes con el tema de Adán y Eva, como que que no fueron unos personajes históricos, sino como que fueron, bueno, una representación, como un grupo de hombres, un grupo de mujeres. Pero casi nadie sabe que la encíclica esa que vos nombraste, vuelvo a repetir, Humani Generis, en el punto 3 aclara que, en síntesis, ¿no? Para no hacerlo largo, que Adán y Eva son personajes reales, son personajes históricos, así que agregando un poquito a lo que vos decías, que como católicos no, para nada tenemos que darle lugar a esta teoría de la evolución. Existe una postura, que es la postura de la Biblia, monogenismo, una primera pareja. Frente a eso, algunos plantean el poligenismo, que Dios había creado distintas parejas. Pero eso contradice todo, contradice la Biblia, contradice la patrística, contradice la escolástica. Vos vas a Santo Tomás en la Suma Teológica y se pregunta por el cuerpo del primer hombre, no el cuerpo de los primeros hombres. ¿Sí? Vas incluso a la liturgia. Vos vas y estudiás que San Pablo habla de el nuevo Adán, ¿no? Exacto. María, la nueva Eva. ¿Sí? Además, no tendría sentido el pecado original, porque si una pareja, si son, no sé, 10 parejas, y una sola comete el pecado original, entonces habría 9 parejas que comunican su naturaleza humana a los demás hijos y esos no tienen pecado original. O sea, es Perfecto. absurdo. Por donde lo mires es absurdo. Y fíjate cómo estas tesis progresistas entran en contradicción con la liturgia. Porque en la cátedra te enseñan que Adán y Eva no existieron, y en la liturgia te enseñan el nuevo Adán, la nueva Eva. Vos vas, en Pascua lees la lectura de la tentación. Entonces no puede ser. Parece como que la Biblia induce al error, y que los que tienen la Claro. razón son los catedráticos progresistas. No puede ser eso. Bien. Juan, una pregunta también que me ha llegado mucho para ver si es mito, si es realidad. ¿Qué relación hay entre evolucionismo y nazismo? Pasa que justo usaste la palabra mito. Si me lo hubieses preguntado en la escritura, te diría que mito no es opuesto a realidad, pero me lo preguntás en el campo histórico. Me parece que hay una relación, pero que debería ser mejor estudiada. Me parece que se tira muy así como fácilmente y te dicen, no, los nazis eran evolucionistas, y hay como que afinar un poco, ¿no? La punta del lápiz ahí. Creo que hay que estudiar el tema más. Sin duda que hay una base de eugenesia en ciertas afirmaciones de los nazis, o mejor dicho, de los nacionalsocialistas, pero bueno, habría que ser como más precisos. Creo que es un tema como, de alguna manera, ajeno a la especulación por ahí filosófica, científica que hemos tenido hoy, y que yo lo trataría por otra parte. En ese sentido, lo que sí es cierto es que el evolucionismo ha hecho hincapié en muchos campos. Por ejemplo, se habla a veces de un darwinismo social, en el sentido de que, bueno, la ley del más fuerte en la sociedad, y si te aplasto, te aplasto, y si te gano, te gano, y si te pisoteo, te pisoteo. Entonces, muchas veces el darwinismo ha servido para justificar grandes barbaridades. Los hombres se pisotean entre sí y después dicen, no, bueno, siempre fuimos así. Somos animales, somos brutos, ya está. No hay justicia, hay fuerza. Bien. Bien. Juan, ¿qué te llevó a investigar sobre evolucionismo? Yo hace años lo leo, lo investigo el tema, siempre me gustó, siempre. Pero donde realmente se dio como el salto cualitativo, perdón la palabra, que es una palabra de Darwin, fue cuando cuando yo estaba dando clases de Antiguo Testamento en un colegio secundario. Y mis alumnos me empezaron a hacer preguntas. Yo estaba explicando el origen del hombre, Adán y Eva, la creación, el pecado original,
por qué Dios permitió el pecado original, la serpiente, todo lo que ya sabemos. Y siempre hay un chico de 12, 13 años, que a mí me encanta que me pregunte eso. Y la teoría de la evolución, y siempre pasa. Y el Big Bang, la explosión, y siempre hay un chico que lo tira así como el que te tira una granada. Yo empecé a explicar y algunos chicos empezaron a hacer más preguntas. Entonces empecé a estudiar más para responderles mejor. Estudié más y más y más y más y entré en una especie de tormenta, de torbellino de doctrina del cual todavía no paré. Así que hubo 3, 4 años que estudié muy duro el tema y que terminé con una tesis de licenciatura al respecto, que fue la tesis con la que me recibí. De hecho, Bien. estoy buscando publicar esto como libro. Todavía no he logrado conseguir los fondos para eso. Publiqué muchos trabajos al respecto. Así que estoy buscando y creo que se va a lograr. En algún momento se va a lograr. Bien. Al principio decías que también te gustaba debatir. Eh, Hay una persona, no la quiero nombrar, no le quiero dar publicidad, pero no voy a decir ni el sexo, pero sí también licenciada en filosofía y que ¿cómo se llama? Ha publicado en Facebook a favor y bueno, con todos sus argumentos y como que no había forma, como que no podía ser que no podíamos creer en eso. Así que, ¿qué te parece si le escribo y te armo un debate? Me parece bien. Pero no me parece bien, pero no me parece mal que digas el nombre. Si esa persona se expuso públicamente, puede también asumir la carga pública. Bueno. Entonces, la voy a nombrar, es Roxana Kramer. No sé si la has sentido nombrar. Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Bien, sí, ha ido varias veces en la tele. Y en Facebook vi eso y la verdad que, bueno, me sorprendió, también me hizo un poco de ruido y es también uno de los... Licenciada, ahí nos dice Lucía. Licenciada, bien, gracias Lucía. Y dije, tiene que debatir con Juan Carlos. Yo estoy, yo Buenísimo, estoy. entonces así me gusta. Bueno, le voy a escribir a ver si se pinta, estaría lindo. Asumo el Estaría lindo. compromiso públicamente en tu canal y ante los espectadores. Yo estoy. Así Si me ella quiere, estoy. quiero debate, dice Lucía. ¿Después de dónde viene? Un Después de todo saludo lo que pasó. A Lucía Escurra, respeto. Sí, también, Ella Lucía, sabe, también. ella sabe de debates. Ha tenido hace poco un debate muy notable en la que Lucía expuso muy bien los argumentos defendiendo la postura de por qué la penalización del aborto salva vidas contra un youtuber bastante conocido. Los invito a ver el resumen del debate en mi página www.jcmonedero.com y ahí tienen el link para subir al canal de Lucía. Así que mis Sí, saludos a Lucía, que ha dado un debate muy bueno, muy contundente, donde en mi opinión fue claramente superior a la de este youtuber. sí, yo también lo vi, también, así que te agradezco, Lucía, todo lo que defendes al catolicismo. Juan, ¿en qué momento el mono se hace hombre, según la teoría? ¿En qué momento se da? Según esta Según, teoría. te diría que según la teoría se da en el momento en que nadie lo ve. Porque mira, nadie lo puede ver. No hay rastros. Los eslabones perdidos no convencen a nadie. Tanto es así que mirá lo que ha pasado, Diego. Ha pasado lo siguiente. Al principio, el evolucionismo sostenía que el cambio era lento y gradual y habían ofrecido distintos monos, distintos esqueletos de monos, pero fueron cayendo los candidatos. Y hacia los años 70, 80, uno de los más grandes evolucionistas del mundo, Stephen Jay Gould, yo lo nombré recién, lo que hizo fue proponer que el cambio evolutivo en realidad no ocurría de manera
lenta y gradual, sino ocurría de manera rápida. ¿Por qué lo hizo? Porque evidentemente los fósiles no le servían. Y no es que lo digo yo, sino que el propio Stephen Jay Gould reformuló su teoría para adaptarla a la falta de evidencia. Bien. Eso se llama dialéctica, sofística. No es ciencia. La falta de evidencia, que era un punto en contra, la convirtió en un punto a favor. ¿Cómo? Reformulando la teoría. La falta de fósiles convincentes, que eran un punto en contra de la teoría, lo supera él reformulando la teoría. Bien. Ay, mira, me gusta esa. Dice Pat, pregunta que le hice a mi profesor de psicolingüística inglesa, que explique por qué algunos monos evolucionaron y otros no. ¿Quién hizo esa pregunta? Pat Soto. No, cuenta Bien. que le hizo esa pregunta a un profesor. Muy bien. Muy bien. Eso tampoco se puede responder. De hecho, por ejemplo, encontramos, admitido por evolucionistas, por grandes evolucionistas, como por ejemplo Monod, Jacques Monod, encontramos que hay especies, hay órganos, hay sistemas que no han evolucionado hace millones de años. Entonces, si la evolución es una ley irresistible, ¿por qué hay seres que la resisten? Claro. Y lo otro que se me ocurre es, ¿por qué descendemos del mono y por qué no descendemos de otro animal? Bueno, hay gente que, por lo bruta que parece, a veces yo diría que desciende del mono, ¿no? O sea, que el gran problema acá es este. A nosotros no nos faltan argumentos para polemizar, para cuestionar, para entablar un diálogo con los que piensan distinto. Nos faltan espacios. ¿Por qué? Porque como los evolucionistas dominan el campo de la ciencia biológica, no te dejan debatir. Y los católicos, que en general están comandando las cátedras o manejando las instituciones, tampoco te dejan debatir. Yo tengo un debate en mi canal que no saben lo que me costó gestionar y que incluso yo después de que lo gestioné, lo tuve que grabar yo, ellos no lo grabaron, ellos no lo subieron, ellos no subieron ningún tipo de comentario, con lo cual frustraron el debate. Si yo no lo hubiese grabado, a ellos no les importaba. ¿Sí? Wow. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el gran problema acá es que ellos no admiten que se pueda cuestionar el hecho de la evolución. No se puede cuestionar eso. A lo sumo, vos podés cuestionar una forma de evolución. Entonces, hay evolucionistas gradualistas, hay otros como Gould, que son evolucionistas saltacionistas. Vos podés, dentro del paradigma de la evolución, podés situarte más allá, más acá. Pero siempre tenés que dejar a salvo el hecho de la evolución. Si vos decís, no que afirmes, sino que simplemente dudás que pudo haber pasado, sos excomulgado de la iglesia de la ciencia. Ahí dice Lucía que vio me imagino que un video que debatías con un profesor. ¿Dónde lo podemos encontrar a eso, Juan Carlos? Mirá, yo se lo voy a pasar a Lucía ahora por WhatsApp y le voy a pedir, si es tan amable, que lo mande ahí en el link, en el chat de Instagram. Dale, genial, genial. Así vemos un debate y podemos ver en todas las dos posturas que estaría muy rico. Había una pregunta que quedó al principio, si mal no recuerdo, decía si era posible que a través de la adaptación se llegara a una evolución. Alguien preguntaba algo así, si no, bueno, que lo escriba de nuevo. Pero si no mal no entendí, la pregunta era esa.
El tema es que no es si es posible, el tema es si está demostrado. Entonces, yo respondería que ante esa hipótesis están las tesis. Está demostrado que hay seres para los cuales cambiar es morir. Entonces, si yo planteo que ese ser cambió hasta llegar a ser otro, hubiese muerto en el medio. Entonces, eso tengo que ser consciente de eso. No es que los seres, uno dice, pueden cambiar así nomás. No es gratis cambiar. Hay seres para los cuales su subsistencia depende de que no cambien. Por ejemplo, el famoso caso del escarabajo bombardero, que también se lo voy a mandar ahora a Lucía, a ver si puede. Si nos ayuda con la tecnología, a los picapiedra. Lucía puede, si es tan amable, de deslizar, ¿no? Si puede deslizar el link acá en el chat. El escarabajo bombardero mantiene su vida si no cambia, porque tiene un sistema complejo de defensa que depende para existir que no cambie. Bien. Y no es el único, hay un montón de sistemas así. Hay un libro que se llama La caja negra de Darwin, de Michael Behe, B larga E-H-E, Michael Behe, que es uno de los líderes del movimiento de diseño inteligente en Estados Unidos. Y en ese libro, Michael Behe propone y explica una serie de sistemas que son altamente complejos y en los cuales cualquier cambio implica que el sistema deja de funcionar. No sé si está leyendo la pregunta ahí de la seguidora. O sea, la oruga, ¿te referís si la oruga es otra cosa a la mariposa? La verdad no lo sé, porque yo no sé si la oruga puede fecundar a otra mariposa. Tiendo a pensar que la oruga y la mariposa son la misma cosa, solo que la llamamos distinto. Pero la verdad no sabría decirte, es una pregunta muy específica para mí. Tendrías que preguntarle a un zoólogo. Pero la clave está en si son de la misma especie o no. Y eso se puede inferir de acuerdo a si pueden fecundarse. O sea, lo que está claro es que un macho de una especie no puede fecundar a una hembra de otra especie. Juan Carlos, no, me se me da una pregunta que me hacen siempre, por ahí no sé si está tan relacionada con el evolucionismo, tampoco está tan lejos, pero que los católicos preguntan siempre, y bueno, como bien vos decís, sobre todo los chicos de 12 años, 14, ¿qué onda los dinosaurios? ¿Qué querés saber con los dinosaurios? ¿Existieron, no existieron? Antes de Adán, después de Adán y Eva, ¿dónde los encajamos si es que existieron? No hay ningún problema con los dinosaurios. Ahí se ha armado toda una especulación. O sea, ¿qué implica que existe un dinosaurio? Hay fósiles de dinosaurios. ¿Cómo se puede dudar de los dinosaurios? Yo no veo, no hay nada en los dinosaurios que entre en contradicción con la existencia con la Biblia. Para mí no tienen nada absolutamente en contra. ¿Por qué la, ¿Por qué los dinosaurios refutarían la Biblia? La verdad no lo puedo, no llego a entender. O sea, no tiene nada, un dinosaurio no contradice la fe ni la Biblia, para nada. Perfecto, perfecto, perfecto. No veo ningún problema entre los dinosaurios y las Sagradas Escrituras. Bien, Ninguno. bien. Lo único, bueno, aclarar que los fósiles de dinosaurios sí están comprobados, a diferencia de la cadena evolutiva de los simios. Que acá quiero decir algo, ¿no? Cuando hablan acá
de los eslabones perdidos y todo, por un lado es cierto que se han encontrado eslabones perdidos. Y eso parece contradecirnos. Pero por otro lado está, que es lo que para mí llama la atención, que es que estos eslabones perdidos son tan poco creíbles que Stephen Jay Gould tiene que reformular la teoría y decir que en realidad la evolución ocurre rápidamente y que los eslabones perdidos no son necesarios. Eso es dialéctica, estimados amigos, eso no es ciencia. Eso es maquillar un punto débil para convertirlo en un punto fuerte. Perfecto. Pero no hay ninguna evidencia de eso. E incluso hay evidencia en contra, porque ¿qué dice la teoría científica oficial, el neodarwinismo? Dice que el motor de la evolución son las micromutaciones que ocurren dentro de cada uno. Pero las micromutaciones no se aceleran ni desaceleran. Entonces, si Stephen Jay Gould dice que la evolución a veces va rápido y a veces va lento, pero si el ritmo de las micromutaciones es constante, entonces se trata de una grosera contradicción. Bien. Le estoy Vamos. mandando a Lucía los links que están directamente relacionados con el tema. Espero que por favor los pueda subir si es tan amable. Un También te iba a momento. pedir, Juan Carlos, a ver, ¿pasó un ruido o algo? No, ya Juan está, ya Carlos, se resolvió. bien. Te iba a pedir también los libros que citaste. Ahí está, Lucía, ahí está subiendo los links. Lucía, ese link que subiste, ¿de qué se trata? Así acá los seguidores No, pueden ver. son los que yo he venido mencionando. ¿No? Ah, O bien, sea, bien, bien. Si quiere el debate por ahí a lo mejor. no, es el debate y otras Ah, cosas más. bien, 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 perfecto. Lo que te iba a pedir, Juan, era si después me podías pasar por WhatsApp los libros, entonces yo los subo acá a las historias de Instagram, entonces la gente que quiere profundizar más tiene dónde profundizar y bueno, y tener argumentos para defender. Encantado. Encantado, te paso todo. Un placer. Bueno, buenísimo. Bueno, Juan Carlos, entonces nos quedamos tranquilos los católicos, no descendemos del mono. No, no, por supuesto, no había ningún problema ni ningún motivo para perder la tranquilidad. Buenísimo. Y bueno, y lo que siempre insisto, ¿no? De formarnos en todo sentido y dar respuestas de nuestra fe, porque si no surgen estas confusiones, estas dudas, que no las dejamos crecer. Mira, si yo no pensé que por ahí, digo, a lo mejor yo estoy exagerando. Digo, le voy a preguntar a Juan Carlos, a lo mejor yo me estoy exagerando y este tema es dos casos perdidos. Así que bueno, buenísimo hablar con vos y bueno, toda la luz que nos has dado. Acá hay una pregunta, Diego. A ver, es algo que no se toca. Ah, no leo. A ver, es algo que acá no se toca, la esencia del cristianismo. O había otra y me la perdí. A ver si la hacen de nuevo, porque me la perdí. Yo la leo, ¿querés que la lea yo? Dale, 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 dale. Dice Miguel, muy buenas noches Miguel, gracias por la pregunta. Dice, teniendo en cuenta la Biblia, hay algunos que dicen que Adán y Eva solo es una alegoría, incluso sacerdotes, pues Esa. dicen que esto es algo que al final no toca la esencia del cristianismo. Claramente yo no estoy de acuerdo con esto, pero ¿cómo podremos explicar que venimos de Adán y Eva desde el punto científico que armoniza con la fe? Bueno, Genial. primero que nada, voy a hacer una pregunta tramposa a Miguel y a todos ustedes. ¿Se puede demostrar un artículo de la fe? Pero no pidas argumento. No se preocupen. Escriban, sí o no. A ver, a ver, a ver. Yo me inclino por sí. Escribir, te inclinás por sí. ¿Hay alguien que se incline por no? ¿Alguno de los que nos acompañan? Nadie se anima a No responder, se ¿eh? niegue. Me dejaron Vamos, solo. te dejaron solo. Ahí hay gente que dice algunos. No te jugaste, Lucía, no te jugaste. ¿Sí o no?
No se jugó como el domingo, che. Está floja, Lucía. Miguel tampoco se jugó. Me preguntan en qué sentido. Muchachos, ¿sí o no? No saben, ni idea. Bueno. Acá el único lo dejaron solo a Mal. Diego. No pregunté por versículos. Pregunté por artículos. Artículos de la fe. ¿Se puede demostrar que Cristo es Dios? ¿Se puede demostrar el misterio de la Santísima Trinidad? ¿Se puede demostrar la, ciertos milagros? ¿Se puede demostrar sí o no? Claro, ahora te entiendo. Científicamente, no. No científicamente, Ah, racionalmente. bien, bien, bien. Ahora dice que sí, Miguel. Se la jugó Miguel, vamos todavía. Vamos, Miguel. Ya no te dejaron solo. No te dejaron. Marcelo dice que sí. Lucía dice que no. Bien. La respuesta, Pat Soto dice que sí, pero tira un para mí. ¿Sí? Estamos todos asustados. Bien. Vamos a explicar la cuestión. Ale Villagra dice que no. Bueno, yo le voy a dar la razón a Ale Villagra. ¿Sabes? ¿Por qué? Dice Santo Tomás que la fe supera la inteligencia. La demostración supone que yo veo racionalmente las cosas, que yo la veo con mi mente, pero el misterio, lo sobrenatural, está por encima de mi mente. Yo no puedo demostrar el misterio. Si yo demostrara el misterio dejaría de ser tal. Por lo tanto, Perfecto. tiene razón Ale Villagra. Vamos Muy todavía. bien, Ale Villagra. Entonces, volviendo a la cuestión, ¿no? Nos preguntan acá si se puede mostrar que Adán y Eva, racionalmente yo no puedo demostrar que Adán y Eva existieron. Lo que puedo es mostrar indicios de Adán y Eva y mostrar un dato científico que es compatible con Adán y Eva, no que lo demuestra, sino que es concordante. ¿Y cuál es ese dato científico o esa hipótesis científica? Es la de la Eva mitocondrial, ¿sí? Que voy a pasar a leerles en este momento. ¿Alguna vez escuchó a alguien hablar de la Eva mitocondrial? Según la genética humana, Eva mitocondrial fue una mujer africana que correspondería al ancestro común más reciente femenino, que poseía las mitocondrias de las cuales descienden todas las mitocondrias de la población humana actual, según las pruebas de tasa de mutación del genoma mitocondrial. Entonces, ¿qué significa? Que en función de este dato científico, todas las mujeres del mundo, todas, provienen de una única mujer que habría nacido hace cerca de 200.000 años en África. A esta mujer se la llama la Eva mitocondrial. ¿Por qué? Porque se ha hecho bajo el examen de la genética de dos mitocondrias. Ahora, ¿esto demuestra que Génesis dice la verdad? No. Pero es un indicio compatible, congruente, consistente con el Génesis. Entonces, no podemos demostrar el misterio, pero sí podemos mostrar que el misterio no contradice la razón y mostrar que el misterio es compatible con otras verdades racionales. Hasta ahí llega la razón humana. Para llegar a la fe hay que hacer un salto, y ese salto no es racional. Fin de la historia, estimados amigos. Bien. O sea, que era de raza negra. Ahí te... No nos podemos, por favor, no se queden con eso, no se queden con eso, que si no me muero. Si se pone a discutir si era negra o blanca, me levanto y me voy. A lo mejor era de Sudáfrica, en Sudáfrica hay blancos también. Estimados amigos,
habría que ir cerrando. Sí, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Te comprometo bueno, a todo que me pases todo lo que me has prometido, así lo subo. Y bueno, buenísimas las explicaciones, como siempre, muy pedagógicas. Así que te reagradezco. Y ahora vamos a tener que hacer un vivo para explicar si Eva era negra, porque mira cómo se prendieron todos. Yo diría que hagamos un vivo para explicar este tema de fe-razón, que es clave, porque fíjense que si este tema no está bien resuelto es imposible entender los demás. Bien. Así que yo considero que la ganadora es Ale Villagra, que para mí merece un libro que acá el señor Diego tiene que regalar. Pero muy bien, sí, señor. Estaba pensando lo mismo, sí, sí, sí. Genial. Juan Carlos, ¿intento el debate entonces? Por supuesto. Así me gusta, así me gusta. Recién vi que entró Santiago Alarcón de Rincón Apologético, le mando un saludo también. Te he visto muchas Hola veces ahí. Santi. Sí, sí, sí. Gran valor, gran valor. Genial. A ver, espera que me están trayendo una pregunta, pará, no te me vayas. Bueno, siempre y cuando no sea si Eva era negra. Bien. ¿Te parece para el próximo vivo? Me están sugiriendo que ponga una caja de comentarios, la gente me manda preguntas y directamente entramos y empezás a responder las preguntas. Si ha quedado alguna duda o algo, ¿puede ser? No tengo objeción. El tema es que para mí siempre es mejor un poco de exposición donde se dejen en claro algunos temas y luego las preguntas. Porque si no se Perfecto. empieza a tirar preguntas de la nada y es muy desordenado. Bien, 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 bien. Quiere debate, Lucía, quiere sangre. No me extraña de Lucía. Me dice, lo suben a YouTube. Sí, 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 yo ya se lo voy a pasar a Juan. Lo vamos a editar y lo vamos a subir a YouTube en las redes correspondientes de cada uno. Juan, También ahí sí, también quiero saludar a Francisco Llambías, que se acaba de sumar. Un gran abrazo, Francisco. genial. A ver, ahí, mira, ahí Miguel dice, Roxana, gran filósofa contra el progresismo. Me gustaría verlos debatir de evolución. Bueno, se armó, se armó el debate. Ya se lo vamos a Yo hacer a ver encantado. si llega. Muy bien. Cuando se pueda. Juan Carlos, te reagradezco. Espero que no sea el único vivo y para hablar un montón de temas con vos, para sacarte el jugo. Así que, bueno, te dejo la invitación abierta para otro vivo. Encantado. Te mando un abrazo, Diego, y un saludo para todos los espectadores. Muy buenas noches desde Bellavista, Argentina. Gente, gracias por seguirnos, que anden muy bien y quédense tranquilos los católicos, que no descendemos ni de King Kong ni de la monachita. Nos vemos, que anden muy bien. Chau, 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 chau.